esa ignorancia que tengo yo, desde dónde va el borde del hilo hasta el centro de masa del objeto que yo haya elegido. Fíjense que eso en una esfera puede no ser tan confuso, pero en un objeto más complicado, muchos de ustedes colgaron objetos que no tienen una forma tan fácil en la que puedan determinar la posición del centro de masas, eso puede llegar a ser un número medio difícil de determinar. Entonces uno puede, en principio, decir, bueno, yo lo mido hasta donde pienso que es el centro de masa o hasta el borde del hilo, y después seguramente voy a tener una constante aditiva que no estoy considerando. La ventaja de todo eso es que esa constante aditiva no me modifica la pendiente. Y si la constante aditiva no me modifica la pendiente, yo voy a poder hacer el cálculo de G más allá de ese error sistemático que yo esté cometiendo. Fíjense que acá hay un error sistemático del cual yo tengo una certeza de que va a existir, por ahí no lo puedo cuantificar tan fácilmente, o no lo puedo cuantificar tan fácilmente con una cinta métrica. Una forma de cuantificarlo fácilmente, para los que tienen calibre, sería medir el diámetro de esa esfera, por ejemplo. O agarrar el objeto y calcular lo mejor que yo pueda dónde está la posición del centro de masa de ese objeto. Fíjense que eso, más allá de ese error que yo estoy cometiendo, no me va a modificar el cálculo de G, porque G yo lo obtengo a partir de la pendiente. ¿Ok? Entonces, si bien uno tiene que tener en cuenta todo eso al medir la longitud, uno puede saber que ese corrimiento no le va a afectar al valor de G que se va a obtener. ¿Sí? Eso como primer comentario. Como segundo comentario, yo no tengo acá la presentación de la vez pasada, pero no, esto no es justamente, no la tengo, pensé que la tenía ahí. Bueno, no importa. Como segundo comentario, les quería que charlemos de ¿Querés que la comparta, Joaquín, ¿La un tenés poco? ahí a mano? Sí, No, seguro. está La bien. abro, la abro, la abro. Bueno, pero mientras voy comentando. Ah, ¿Se claro. acuerdan, ¿se acuerdan qué lindo lo que les comentamos al final de la clase pasada, que los puso tan contentos, que esas 160 mediciones que habían hecho, en realidad las podrían haber reducido a una sola medición de 10 periodos? Eso que charlábamos, cómo medir el periodo del péndulo de Sí, con manera más tanta alegría. eficiente. Bueno, la pregunta es, y lo comento porque los chicos me dijeron que lo estuvieron preguntando bastante. La pregunta es a esa medición, ¿qué error le podemos asignar? Bueno, la respuesta es que para asignarle el error a eso, lo que tenemos que hacer es primero ver cómo calculamos esa nueva forma de calcular el periodo, cuál es el error de esa medición, qué cuenta tenemos que hacer y cómo lo propagamos. Esa es toda la parte importante de cómo calcular ese error. ¿La encontraste, Lucía? Si Sí, no, creo que la tengo. no, no, Ah, ya la estoy entonces dejo compartiendo. de compartir yo. Ah, perfecto. Excelente. ¿A cuál querés ir? A Igual el no. error. ¿La estás viendo? Claro, la última, sí, ahora la veo, ahí está. Sí, sí. Y llévame al final, sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? Me ponen acá. Fue el momento más traumático del lado 1. Lo pueden poner en la encuesta. El profesor es cruel. Así es más claro, porque preguntaron un montón y... Exacto. Bueno, fíjense. Ustedes, para calcular el periodo, tienen que hacer, la cuenta que tienen que hacer ustedes es al X mayúscula, que sería n veces el periodo del péndulo, lo tienen que dividir por n, ¿sí? Para calcular el periodo, un periodo del péndulo, que es la variable que nosotros queremos obtener. Entonces, si la cuenta que hay que hacer es dividir por n a este x mayúscula, el error de x minúscula, que sería el periodo, un periodo del péndulo, es la derivada de la cuenta que hay que hacer respecto de x mayúscula multiplicada por el error de x mayúscula. La derivada es fácil, porque como tenemos que dividir por n ese periodo, la derivada me va a dar 1 sobre n. ¿Ok? Es lo que está acá. ¿Y qué error le asignamos a x mayúscula? Bueno, x mayúscula es un tiempo que está medido con el mismo método con el cual medimos el periodo la primera vez.
Entonces, la hipótesis que yo hice, que puede no ser cierta, pero que seguramente va a tener algo de certeza, es asignarle a esa variable, al periodo, no al periodo, al tiempo de n periodos, le asigno la misma desviación estándar que obtuve el primer día que medí los periodos de A1. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque estoy pensando que la única influencia que hay sobre esa medición es la que tiene que ver con mi tiempo de respuesta. Dado que tiene que ver con mi tiempo de respuesta, yo lo que estoy diciendo es que voy a cometer más o menos las mismas fallas por exceso que por defecto en ese tiempo largo que cometí el primer día en la medición de un único periodo. ¿Está bien? Dado eso, yo lo que estoy diciendo es, ok, eso quiere decir que yo podría propagar esa desviación estándar de una sola medición al error del periodo que calculo con esa ecuación. Y entonces me quedaría esta expresión que está acá. 1 sobre n al cuadrado, la derivada elevada al cuadrado, multiplicado por el sigma al cuadrado. Con lo cual, finalmente, el error de esta medición, del péndulo indirecta, porque es a partir de una división de un tiempo largo, sería sigma sobre n. Lo que estoy haciendo acá es propagar la desviación estándar de la medición larga, que tiene n periodos, la estoy propagando a la división que hago para obtener un solo periodo. Como hago una sola medición, yo le asigno eso como error al periodo que obtengo. No estoy haciendo estadística, estoy haciendo una sola medición. ¿Se entiende? Y lo que estoy haciendo es propagar esa desviación estándar utilizando lo que vimos la clase pasada. ¿Se entiende entonces la idea? Lo que yo voy a usar es un sigma que yo estoy postulando por hipótesis, que es el mismo, porque estoy midiendo de la misma manera que medí en la primera clase, y estoy usando ese sigma dividido por n para asignarle el error al periodo, a un único periodo de oscilación del péndulo. ¿Está bien? ¿Se entendió la idea? Sí, sí. Muy bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, bien, entonces ahora sí, déjame compartir a mí la pantalla, Lu, y no sé si vos tenés que salir o yo tengo que... Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a compartir la pantalla de vuelta y les voy a contar cómo se hace esto con el Origin. O sea, les voy a contar cómo se hace con el Origin y en realidad para los que lo hagan con Python, la única diferencia es que lo van a tener, todos estos mismos cálculos los van a tener que hacer con lo que les explica Mauro en el apunte que subió a la carpeta de Python que tienen ustedes. ¿Sí? Yo les voy contando paso a paso para que vayan viendo. Están viendo la pantalla, ¿no? Del Origin. Sí, se ve. Perfecto, bueno. Bueno, yo lo que hice acá fue cargar en el Origin, cargar dos columnas de datos que en realidad simulé, pero que representan, por un lado, el periodo en la columna A y la longitud en la columna B. El Origin por defecto toma que la columna A es la columna que va en el eje X y la columna B es la que va en el eje Y, pero en realidad ustedes la pueden dibujar como quieran. Hay varias formas de dibujar estas cosas y una, la más general que uno puede hacer es ir acá a la opción plot. Uno puede graficar como línea, como símbolos, como línea más símbolos y varias otras opciones. La que vamos a usar hoy nosotros es como símbolos. Si seleccionan la opción Scatter, lo que les va a abrir esto es una ventana en donde ustedes seleccionan qué es lo que va a ir a la columna X, qué es lo que va a ir al eje X, qué es lo que va a ir al eje Y. O sea que, más allá de que por defecto está puesto el A como X y el B como Y, ustedes pueden seleccionar el que quieran. Bueno, seleccionan esto, le ponen OK,
Y ahí tienen el grafiquito de lo que yo tengo como longitud en función de lo que yo tengo como periodo. ¿Sí? Y esos son los puntos que yo anoté en esta tabla que están acá. Ok, pero en realidad acá no estoy incluyendo ningún error. Y yo les había dicho que ustedes tienen que incluir los errores. Para incluir los errores, lo que uno tiene que hacer es, este gráfico lo vamos a tirar abajo, lo vamos a dejar ahí. Primero, agregar columnas en esta tabla. Las pueden ir agregando así con el botón derecho. Agregar una nueva columna, agregar otra nueva columna. Y ustedes pueden ir, como les decía Lucía, por cada medición del periodo y de la longitud, asignarle el error al periodo y a la longitud. Entonces, le ponemos el nombre a la columna para que ya se pueda saber qué es cada una. Este va a ser el error del periodo, este va a ser el error de la longitud. Y yo le voy a agregar estos valores que ya escribí en otra columna, los copio y los pego directamente. Ustedes los van a tener que ingresar de acuerdo a lo que hayan calculado. Y además de eso, después tienen que asignarle a esos valores, si van a corresponder al error, o si van al error de la columna X o de la columna Y, y después los tienen que agregar al gráfico también. Primero, uno debería hacer un cálculo estimativo de cuáles son los errores relativos para saber exactamente a cuál va a poner como columna X y a cuál va a poner como columna Y. ¿Se acuerdan de eso? Yo tengo L, tengo T, en realidad todavía no tengo la relación que tiene una dependencia lineal, todavía tendría que hacer algo más, pero primero les enseño a graficar esto con los errores y después hacemos la cuenta completa. Vamos a usar, como está seleccionado acá, vamos a poner a la columna del periodo como columna en X, a la de la longitud como columna en Y, y entonces para seleccionar los errores lo que hago es, con el botón derecho me paro en esta columna que es el error del periodo, voy a la opción Set As y le pongo Set As X Error. ¿Sí? Ya ahí me designó cuál es el error de X. Como este es el error de la longitud, me paro ahí y le pongo Set As y Error. ¿Sí? Bueno, y ahora les enseño la otra forma de graficar. Cuando ustedes ya tienen seteado cuál es la columna X, que de hecho lo pueden hacer de la misma manera que lo hice yo recién, ustedes pueden seleccionar cuál es la columna X, cuál es la columna Y, de hecho podrían seleccionar una columna Z si fuera necesario. Una vez que ustedes tienen seleccionado cuál es la columna X, cuál es la columna Y, el error en X y el error en Y, otra forma de graficar es esta. Seleccionan todas estas columnas, ponen botón derecho, aparece la misma opción plot que apareció antes, y grafican de vuelta los puntos. Sí, no sé qué. Okay. Y si se fijan ahí, tienen un gráfico que tiene unas barritas que tienen que ver con los errores estos que yo le estoy agregando. Algunos se ven claramente y otros no tanto. Para verlos bien vamos a hacer un zoom. Con esta lupa que está acá, uno puede hacer un zoom y mirar bien ciertas regiones del gráfico y ver qué es lo que dan. Fíjense que acá se ve que estos datos tienen una barra, y esa barra lo que me está indicando es desde dónde hasta dónde es el intervalo de confianza en la variable en X. Si yo voy a otra región, puedo hacer zoom en cualquier otra región y buscar a ver qué le pasa a este punto, por ejemplo. Bueno, acá no se ve nada, se ve que los errores son muy chiquitos. Vamos a alguna región en donde se vean un poco mejor. Puede ser que los errores sean muy chiquitos y no se lleguen a ver. Acá se ve perfectamente el error en la magnitud en X. Fíjense que con esto yo puedo determinar medio a ojo
cuál es el error más significativo, si el error en la que yo seleccioné en X o en la que yo seleccioné en Y. Y en base a eso puedo decidir cuál de las dos tengo que graficar en cada uno de los ejes. Pero primero vamos a hacer las cuentas que tenemos que hacer para linearizar este gráfico. ¿Sí? Este gráfico igual nos va a servir para ver cuál es la dependencia de las variables sin linearizar antes. ¿Qué hacemos para linearizar el gráfico? Bueno, de vuelta, agregamos otra columna. Nosotros acá tenemos el período y nosotros sabemos que la relación entre el período y la longitud es que t cuadrado es lineal con L. Entonces, al período lo tenemos que elevar al cuadrado y generar una nueva columna. ¿Cómo hacemos eso? Nos paramos en esa columna, apretamos botón derecho o vamos a la opción del menú que sea necesario, y acá vamos a la opción Set Column Values. En Set Column Values me aparece una ventanita que me permite operar, hacer operaciones matemáticas con lo que yo tengo en las otras columnas. Y por ejemplo, yo podría acá seleccionar la columna del periodo y elevarla al cuadrado. Si hago esa cuenta, lo que tengo acá son los datos de t al cuadrado. Ahora, si el cálculo que yo hice es correcto, la relación entre esta variable y esta variable debería ser lineal. T cuadrado y L deberían estar relacionados linealmente. Vamos a mirar a ver qué ocurre graficando esas dos variables. Voy a la opción vieja de cómo graficábamos, selecciono L, la voy a seleccionar como la eje X, y T cuadrado como el eje Y. Por ahora no pongo error. Le doy OK. Bueno, y fíjense que más allá de las fluctuaciones, esto parece tener una dependencia lineal. ¿Sí? Lo único que nos faltaría ahora es determinar cuál va en este eje y cuál va en este eje antes de hacer el método de cuadrados mínimos. Y para eso lo que tengo que hacer es, el error de L ya lo tengo, porque con L no hice ninguna cuenta, pero sí tengo que calcular el error de t al cuadrado, ¿sí? Y ese lo tengo que colocar en en otra nueva tabla. Bueno, ¿cómo calculo el error de t al cuadrado? Primero, de vuelta, minimizo esto, siempre voy a hacer un gráfico nuevo por cada cosa que vaya haciendo, así lo van viendo. Agrego una nueva columna, a esa columna la voy a llamar el error de t al cuadrado, y en esta columna lo que tengo que hacer es la cuenta de la propagación del error de t en la cuenta de t al cuadrado. Oprimo de vuelta el botón derecho, voy a Set Column Values, y fíjense, primero tengo que poner la derivada de t cuadrado respecto de t, y a eso multiplicarlo por el error de t. Como solo hay una variable, no tengo que elevar al cuadrado nada, ¿sí? Y sacar la raíz. Simplemente me quedo con el módulo de esa cantidad. Entonces, ¿cómo me daría la derivada? Bueno, la derivada de t cuadrado es 2 veces t. Entonces tengo que hacer 2 por la columna t, ¿sí? Y eso lo tengo que multiplicar por el error de t. Esa es la columna, error de t. ¿Sí? Y de todo eso me tengo que quedar con el valor absoluto. Entonces, voy acá a la opción función, matemática general, y elijo el valor absoluto de esa cantidad. Entonces tengo el valor absoluto de 2 veces el valor del periodo multiplicado por el error del periodo. Pongo OK, y ahí me calculó el error de t al cuadrado. ¿Sí? Ahora,
ya tengo la longitud, su error, el periodo al cuadrado y el error del periodo al cuadrado. Tengo dos variables que supuestamente se relacionan linealmente, ¿sí? Y lo que tengo que hacer ahora es graficar L versus T cuadrado, o T cuadrado versus L, con sus errores, y decidir, en realidad tengo que decidir cuál de las dos va en las abscisas y cuál de las dos va en las ordenadas. Para decidir eso, fíjense que Lucía les había hecho un comentario, les había dicho, bueno, ¿cómo es esto? Fíjense, el error va cambiando para cada punto. De hecho, yo lo simulé y lo puse medio aleatorio. Pero en el caso de ustedes probablemente no sea tan variable como en mi caso. Entonces ustedes tienen que hacer una cuenta y tienen que saber más o menos cuánto vale el cociente entre el error de t cuadrado y t cuadrado y más o menos cuánto vale el cociente entre el error de L y L. Esa cuenta la pueden hacer acá mismo, con el mismo método que hicimos recién. Y uno a ojímetro puede definir cuál de las dos variables va en X y en Y. Acá vamos a poner el error relativo de t cuadrado y acá vamos a poner el error relativo de L. El error relativo de t al cuadrado lo vamos a calcular, ya voy medio rápido porque siempre hago la misma cosa. El error relativo de t al cuadrado va a ser la columna error de t al cuadrado dividido la columna t al cuadrado. Y el error relativo de L, y el error relativo de L va a ser la columna error de L dividido la columna L. Y ahí podemos estar en esta tremenda situación en que todos dan parecidos. Bueno, ahí ustedes van a tener que tomar una decisión. Estos valores, no, de hecho, están dando bastante más grandes los de t al cuadrado, en general, pareciera. Dos órdenes de magnitud, un orden de magnitud. Depende de la región. Pero lo que pueden hacer ahí ustedes es mirar en los extremos, por ejemplo. Fíjense que en esta parte, acá parecieran casi comparables para longitudes, digamos, para las longitudes más chicas. Pero para longitudes más grandes, el error relativo de t cuadrado es muchísimo más grande que el error relativo de L. En los casos de ustedes probablemente tengan incluso menos fluctuaciones que en el mío, que lo puse al azar, así que les va a resultar más fácil la decisión. Pero lo que estoy viendo yo acá es que en líneas generales el error de t cuadrado relativo es más grande que el error de L. Entonces, si el error de t al cuadrado es más grande que el error de L, lo que voy a hacer es elegir esta columna como Y y esta columna como X. Eso ya lo puedo determinar, lo puedo hacer directamente ahora, eso. Puedo setearlo directamente o puedo ir a la tabla general que hice antes y graficarlo todo de vuelta. Vamos a hacerlo así lo hacemos paso a paso. Primero, a esto le voy a quitar el carácter de error porque este ya no lo voy a usar como error porque t ya no es una variable. A esta la voy a poner como I cualquiera, no me importa. A esta, que es el error de L, lo voy a poner como el error de la variable X. A esta, que es la longitud, la voy a usar como la variable X, o sea, para no confundir, a esta la voy a dejar como nada. El periodo este no lo voy a usar. Entonces tengo, L va a ser la columna X. El error de L va a ser el error de la variable X. T cuadrado va a ser la columna Y. Y el error de t cuadrado lo voy a asignar como el error de la columna Y. ¿Ok? Entonces, voy a plot, símbolo, elijo y selecciono, como dije recién,
L como X, T cuadrado como Y, y el error de T cuadrado, ahí no me deja poner el error de L. Chan. Bueno, después, déjenme verlo después. No, acá, por eso es lo del error, la importancia del error relativo en I y el mayor error relativo en I y no en X. En el origin, Ok. de esta manera, no No te hace pesar bueno. los errores. Hay otra manera, que eso lo podemos ver la clase que viene cuando No, está bien, lo vemos la grafiquemos, clase que viene. claro, con peso. No, pero igual ahora se puede agregar, ahora en un rato lo agrego, pero bueno, recién lo agregué. Podés, Bueno, no sé. igual, perdón, ¿me escuchás? Sí. Que Sí, podés sí. seleccionar las 4 columnas y listo, ahí lo tenés agregado. Ah, si lo agregás así pintando. Exactamente. Bueno, no, está bien, no importa. Háganlo así por ahora. Ya que vamos a usar solo el error en I, háganlo así. Prefiero que lo hagan así ya tienen seleccionado todo de una. Bueno, y si le dan OK, ahora deberíamos ver el gráfico de T cuadrado versus L con los errores en la variable I. Bueno, hay que agrandarlo un poco para que se vea, pero ahí tenemos T cuadrado versus L, y bueno, ahí se puede ver, ¿no? Puedo hacer un zoom en algunos puntos para verlo mejor, pero está claro que los errores más relevantes son los errores en la variable I, como ya lo habíamos hecho antes en la cuenta. Bueno, con esto tienen un gráfico que ya pueden empezar a procesar. Este gráfico ya saben que lo pueden toquetear y pueden ponerle lo que ustedes quieran. Primero, estas cosas traten de borrarlas, le aprietan delete y lo borran directamente. Si hacen doble clic en el eje, pueden modificar el paso en lo que ustedes quieran. Si hacen doble clic en el nombre que figura acá, ustedes acá le pueden poner lo que ustedes quieran también. Traten de ser claros, no poner periodo cuadrado como estoy haciendo yo acá, pero ustedes pueden editarlo de la manera más prolija posible para que se entienda bien lo que están graficando. Incluso lo pueden embellecer poniéndole líneas por todos lados para que quede bonito, les quede más presentable. Todo esto se puede trabajar mucho, jueguen un poquito con eso. Le hacen doble clic en cada lado y pueden editar todo lo que quieran. Pero lo que tenemos ahora entonces es los puntos, sus errores, y ahora lo que nos queda es procesar. ¿Cómo se procesa esto? Con esta ventana activa, van a la opción Análisis, Fitting, Fit Linear, y ahí abren una ventana de diálogo. La ventana de diálogo que están abriendo acá les permite seleccionar qué es lo que van a ver en el cálculo lineal. En principio, medio que lo vamos a dejar casi por defecto con lo que tiene. Por ahora no vamos a poner esto de Use Chi-Square, que es una opción que en el apunte, si lo vieron, está puesta. Por ahora no lo vamos a poner nosotros, porque no estamos usando los errores como peso del ajuste. Estamos simplemente usando los residuos, y los residuos el programa ya los puede calcular. Y vamos bajando, le pedimos qué es lo que nos quiere mostrar, y una de las cosas que nosotros vamos a querer es el valor de R. ¿Sí? Esto lo tenemos que, si no está seleccionado, lo tenemos que seleccionar. Acá nos da algunos valores, por ejemplo, nos da la suma de los residuos al cuadrado. Acá da otra forma de calcular el R, pero nosotros nos vamos a quedar con el R value, este que está acá, que es el que yo les definí. Este está definido de otra manera. En la recta debería dar lo mismo, pero generalmente no les va a dar lo mismo. Y otra cosa que queremos dejar seleccionada es, si vamos más abajo, es que estén graficados los residuos, porque queremos ver, efectivamente, si los residuos se distribuyen aleatoriamente alrededor de la recta. Esto nos va a graficar los residuos versus la variable independiente. Y es más, podemos poner un histograma, que nos den un histograma de esos residuos. ¿Sí? Hay otras opciones que ustedes las pueden evaluar después, pero por ahora nos quedamos con eso. Bueno, y si le damos OK, y todo sale bien, y no se me cuelga la máquina, ahora debería salir una recta que pasa por el medio de todos los puntos, y todo ese rejunte de datos que están ahí. Le damos OK, y efectivamente, fíjense, ahí está la recta,
acá hay una tablita que tiene unos datos que ahora vamos a mirar. Nos da, la ecuación es y igual a más b por x. Fíjense que acá b minúscula es la pendiente y a es la ordenada del origen. El valor de R nos está dando muy cercano a 1. 3/9 es un buen ajuste, y el ajuste es bueno porque yo casi definí estos puntos para que dependan linealmente. El de ustedes puede llegar a ser un poquito peor. Y acá les define, lamentablemente, no sé por qué, le pone intercept y slope. La intercept es A. Bueno, perdón, me fui de ahí. Quiero volver al gráfico, ¿cómo salgo de acá? ¡Ay! ¿Qué dice? Acá. El intercept es la ordenada del origen y slope es la pendiente. Y se las da el valor y el error que calcula propagando los residuos como yo les definí antes. Fíjense que incluso aunque yo lo definí para que no tuviera ordenada el origen, esto tiene una ordenada del origen. Yo le agregué un error aleatorio y finalmente me termina dando que hay una ordenada del origen. A ustedes probablemente les pase lo mismo y la interpretación que pueden tener es qué pasó con la definición de la longitud, ¿verdad? Y con la pendiente esta la pueden trabajar para calcular la aceleración de la gravedad. ¿Dónde están los otros datos, estos que yo les decía que uno puede mirar? Bueno, si volvemos a la tabla de datos, ahí me apareció, esta es la tabla de datos que yo llené con todos los datos que llenamos hace un rato, y me aparecen dos columnas más, fit linear y fit linear curves. Fit linear curves son las curvas que fue generando y que va a usar para todos los cálculos que acaba de hacer. Y fit linear es un resumen de todos los numeritos que yo le pedí. Fíjense que está el número de puntos, los grados de libertad, ¿se acuerdan ese n-2 que yo les ponía? Bueno, tengo 32 puntos y tengo 30 grados de libertad. Acá está la suma de los residuos al cuadrado, el valor de R. Este valor de R que debería dar más o menos lo mismo, pero que se calcula de una manera levemente distinta, no nos metamos en eso. Quédense con el R value que aparece acá, este es el que nos va a interesar por ahora. Y acá les tira la ordenada del origen y el error, la pendiente, y el error junto con el R cuadrado. Y si van bajando, abajo tienen tanto el gráfico como el gráfico de los residuos y su histograma. Fíjense que, si bien el histograma parece tener más o menos la misma cantidad de puntos, está un poquito sesgado, ¿no? O sea, ahí se ve que por esta zona tenemos, por ejemplo, este punto que se aleja. Es un solo punto, o 2 puntos deben ser, pero uno puede mirarlo con más detalle haciendo doble clic y viendo si efectivamente los residuos están distribuidos o no de manera gaussiana alrededor del cero, que eso es lo que uno quisiera ver. ¿Sí? Bueno, todo esto, todos estos pasos son los que ustedes tienen que hacer para llegar a la pendiente y a la ordenada del origen que relacionan a t cuadrado y a l. Y una vez que tienen eso, utilizan esa pendiente para obtener el valor de la aceleración de la gravedad. Fíjense que como ustedes tienen el error de esa pendiente también, con el error de esa pendiente más la cuenta que van a hacer para determinar la aceleración de la gravedad, pueden propagar este error para obtener también el error de G. Eso no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes, y en todo caso nos consultarán el viernes o el miércoles que viene sobre cómo se hace todo eso. ¿Alguna duda quedó sobre este procedimiento? Bueno, entiendo que no. Entonces, dejo de compartir la pantalla. Volvemos aquí. Bueno,